ahora sí. Dice en Primera de Reyes 17, dice, entonces Elías Tisbita, salud, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Bebía del arroyo, y pasado algunos días el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate y vente a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo le he dado la orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho a Elías. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Y ahora con esto, con este pasaje en mente, no lo cierres, ponle ahí una separación si quieres, y vamos a Hebreos 11 para terminar como que de poner el fundamento de lo que quiero compartir el día de hoy. Y dice en Hebreos 11, recordemos que estamos hablando este año de la fe. Por ahí hay una predicación de amistad que les voy a compartir. No la he terminado de oír, por eso no la he compartido toda. Pero es de Rafa y habla de la restitución, de un año de restitución. Y yo creo que esas dos palabras, fe y restitución, van de la mano. Ahorita lo cantábamos. ¿Por qué? Porque cuando tú reactivas tu fe, Dios restituye. ¿Sí? Porque al activar nuestra fe, por un lado, corregimos lo que está mal. Y cuando corregimos lo que está mal, Dios responde, ¿verdad? Él dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare y buscare mi rostro, entonces yo sanaré la tierra, ¿sí? Buscadme y viviréis. Siempre hay una invitación de Dios hacia nosotros y una promesa de bendición si respondemos a esa invitación. Ahora, en el 11, versículo 8, no es Elías, es Abraham, pero quiero tocar este punto. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Di conmigo, obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Obedecer. Ahora, ¿por qué obedeció? Por la fe. La verdadera fe no se expresa únicamente
en dichos cristianos, ¿verdad? O acciones cristianas, como ayunar, adorar, diezmar, ofrendar. Esas son muestras de fe, siempre y cuando lleven el elemento de la obediencia. Amén. Si tú y yo no obedecemos a Dios en lo que sabemos que Dios nos ha hablado, mi amado, no estamos actuando en fe. Ahorita su pastora les compartía, ¿verdad? Si escuchas hoy tu voz, no endurezcas vuestro corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escuchamos su voz y a veces no respondemos como debiéramos de responder. Abraham escuchó su voz que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré, y según Hebreos 11, por la fe obedeció. Y me encanta lo que dice, siempre se los digo, ¿verdad? Pero dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Imagínate que yo llego, ¿verdad? Y te presento un contrato, o más bien te presento una hoja en blanco con un espacio para tu firma, y te digo, fírmala, y ya que tú la hayas firmado, yo voy a llenar de qué se trata. ¿Tú qué dirías? Ratero, como el Chavo del Ocho, ¿no? Tú dirías, mangos que te firme, que te lo firme tu abuela, ¿verdad? Pues sí, porque no confías en mí del todo. Y bien haces, ¿verdad? Lo que hizo Abraham fue firmar una hoja en blanco a Dios. Dios le dice, salte y yo te voy a ir mostrando a dónde vas a ir. Pero por mientras, deja todo lo que tienes. Y suena bien espiritual, suena bien épico cuando lo lees, pero quiero que entiendas las implicaciones que tiene. Dejar tu tierra, dejar tu parentela, dejar a lo que te has dedicado todo este tiempo. No sabemos qué hacía Abraham, sabemos que Abraham era adinerado, muy probablemente desde herencia de su familia, pero algo te aseguro, Abraham no estaba acostado rascándose el ombligo. Abraham era un hombre, ¿por qué? Porque Dios no llama gente ociosa. Cuando tú ves en la palabra a todos los que Dios llamó, los llamó haciendo algo, ya sea pescando, hasta robando a Mateo, ¿verdad? Con los impuestos, pero algo estaba haciendo, alguna ocupación tal vez no muy lícita, pero para eso llegaba él, para enderezarles el camino, pero los encuentra ocupados. Entonces, Abraham tenemos la certeza de que algo estaba haciendo. Ahora imagínate Sara, ¿verdad? Porque no es me muevo yo solo, es me muevo con mi familia, con Sara. Y una cosa es cuando Dios te habla a ti y tú sabes que tienes que moverte, pero convencer a segundas y terceras personas, en este caso a su esposa, ¿verdad? Decirle, oye, Dios me dijo que nos vayamos, ¿cómo ves si nos vamos? Ah, perfecto, Abraham, ¿a dónde? No sé. ¿Cómo que no sabes? Sí, es que Dios me dijo que Él me iba a ir mostrando a dónde iba. Ay, Abraham, se me hace como que no estás oyendo bien, ¿verdad? Porque pues normalmente Dios cuando les habla a la gente les da un plan. Y ahí nos sale todos los versículos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Sin visión el pueblo perece. Y todo lo que nos haga de alguna manera parar. Sin embargo, Abraham sale, vemos la historia, obedeció. ¿Qué implicó esa obediencia? No lo sabemos del todo, pero implicó incomodidad, implicó romper una rutina, implicó deshacerse de sus cosas porque no viajó con sus cosas, un desprendimiento. Y todas esas cosas son cosas que se oyen muy padres en lo práctico, vuelvo a lo mismo, pero en lo natural, ya a la hora de los trancazos, duele, el desprendimiento duele. ¿Por qué? Porque está pegado. Y cuando tú despegas algo que está pegado, hay partes que se quedan ahí, hay partes que se lastiman. Hay un desprendimiento. Y Dios viene y llama a Abraham porque tiene un plan con él.
Y de la misma manera, por eso te decía, no es Elías, pero cuando leemos Elías, tú ves que de repente, número uno, de repente Elías aparece en la escena. Elías antes de este capítulo no existía a los ojos de la gente, no sabíamos nada de él. Ni siquiera sabemos de qué lugar es, dice que es de un lugar llamado Tisbe, y Tisbe ni siquiera aparece en los mapas. Elías el Tisbita. Y es un personaje muy de esos de Dios, de que no sabe su origen, no sabe su principio, porque es una figura de Dios mismo. Es como Melquisedec, que no tiene origen, ¿verdad? Y de repente aparece en la escena. ¿Quién lo invitó? ¿Quién le habló? No sabemos, nomás de repente se le cruza a Abraham y bendice los diezmos de Abraham. Abraham entrega los diezmos de todo, Melquisedec lo bendice y cada quien sigue su camino. Y aquí de la nada el pueblo está desviado, Israel está en una decadencia y Dios va a levantar a alguien. Déjame decirte una cosa, cuando las cosas están mal, cuando las cosas están en tinieblas, ya sea en una nación, en una ciudad, en una familia, en tu propia vida, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Dios va a hacer algo. Amén. Y aquí Israel se los estaba llevando así, que la idolatría estaban súper mal, y de la nada Dios levanta a un Elías. Tú puedes ser el Elías de una generación, tú puedes ser el Elías de tu familia, tú puedes ser el Elías de tus amigos, del grupo en el que estás, tú puedes ser esa persona que donde en medio de todo está tal vez ausente de Dios, tú te manifiestes a nombre de Dios. Y Elías se presenta, ¿verdad? Y Dios le da una orden, la primera orden que le dice es, ve y di que no va a llover. Ve y da esta profecía de que no va a volver a llover hasta que Dios lo diga, pero por medio de quién lo iba a decir, de Elías. E imagínate pues los pantalones de Elías para de repente buscar al rey de la nación, presentárselo enfrente y decirle, oye, nada más vengo a decirte una cosa, no va a volver a llover hasta que Dios, por medio de mí, dé una palabra de que va a llover. Ahí nos vemos. Y se va. Y posiblemente el rey la primera vez, en ese momento, no le prestó atención. Pero conocemos la historia. Esta sequía comienza y se va prolongando por espacio de al menos 3 años. Imagínate Acab, por ahí de los 6 meses, medio año, que no ha llovido, de repente diciendo, ay, aquel loco me dijo que no iba a llover, y era como que no, pues no llueve, será mucha coincidencia. Llega el año y no ha llovido. Pero acá está tranquilo, dice, pues se nos fue el tiempo de la lluvia del año pasado, pero ya vendrá la lluvia, vienen tiempos de lluvia temprana y tardía. Israel tenía 2 estaciones de lluvia muy fuertes. Entonces vamos a aguantar vara para la que sigue. Y llegan los tiempos de lluvia y no hay lluvia. No hay una gota. Y pues el primer año a lo mejor aguantaron, ¿verdad? Pero conforme va avanzando, se les va acabando lo que tienen ahorrado de grano, de trigo. Pues el primer año te mueves con tus ovejas y tus vacas a otros pastos, a que coman allá, pero también se te van a ir acabando los pastos porque no ha llovido. Y entonces no hay pasto, no hay aguas delicadas donde hacerte descansar. Y de repente, lo malo del tiempo de sequía es esto, que tú no te das cuenta del todo cuando comienza. Te das cuenta cuando ya estás en medio de eso. Y te puedo estar hablando de una sequía tuya y mía. Tal vez tú y yo hemos o estamos pasando por tiempos de sequía en diferentes formas. Tal vez traes una aflicción, traes una situación familiar, una situación de salud de alguien, algún problema en el matrimonio, que de repente para cuando te diste cuenta ya estabas en medio de él y ya ha pasado un tiempo y de repente dices, ¿cómo llegué aquí? Tal vez una lejanía con Dios. Hablábamos la semana pasada de que muchas veces hemos abandonado no hemos dejado a Cristo, pero ya no está esa pasión del inicio.
Y lo malo de la sequía es que no te das cuenta cuando entraste, te das cuenta cuando ya estás ahí, cuando ya lleva un tiempo. Y lo peor de la sequía es que tú no sabes cuándo acaba. ¿Se acuerdan la sequía de hace, qué fue, 3 años? Bárbara. Yo me acuerdo cuando comenzaba, que decías, pues no ha llovido. Oye, pues las presas todavía están a buen nivel, no hay tanta bronca. Y pasaba el año, no. Y caía una lluviecilla ahí, chafita, y nada. Y de repente empezabas a oír en las noticias, oye, que van a tandear el agua. Oye, que en Monterrey están pasando situación, que ya está el agua Bonafón, hasta la Bonafón ya están comprando, porque siempre es la última que compran. Y de repente ver que bajaban los niveles de las presas y las fotos, eran fotos impresionantes de la tierra desquebrajada, partida, pero aparte ponían fotos del antes y el después, ¿no? Donde empezaba la gente a meterse a la presa con la lancha y luego ahora kilómetros hacia adelante, una rayita de agua por allá. Y estábamos desesperados y teníamos tecnología, ¿verdad? Teníamos agua potable y nada más que teníamos que organizarla. Imagínate en Israel esos años, nada, 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 nada. ¿Y sabes qué? Eso representa en alguna forma un tiempo de ayuno forzado, pero es una privación mandada por Dios por la desobediencia de Israel. Yo no te estoy diciendo que nuestro ayuno es por desobediencia. Yo lo que quiero hablar es cómo Dios, viendo que las cosas tenían que cambiar, los mete por un periodo de tratamiento, pero en medio de ese tratamiento está una persona que ha sido fiel a Dios. Y mucha gente también. Pero Elías está ahí en medio. Elías es esta persona que Dios le dijo, ve y profetiza, y fue y profetizó. Y no fue como que todo Israel entrara en crisis y él tuviera agua. Él también vivió la misma sequía con ellos, pero fue obedeciendo. La primera parte de la obediencia es ve y preséntate y di que no va a llover. Y luego le dice Dios, ahora vete y establécete a vivir en el lago de Kerit, que es un pequeño lago que está ahí frente al Jordán. Ve ahí y no te preocupes, ahí quédate y yo te voy a mandar carne y pan. Todos los días te voy a mandar que te alimenten unos cuervos. Ahí nació el delivery, ahí nació Uber Eats, ¿verdad? Estaban suscritos, llegaban con sus mochilas verdes. Y pero imagínate, la indicación es muy extraña porque básicamente le está diciendo Dios a Elías, durante este tiempo vas a depender 100% de mí. No vas a buscar un trabajo, no vas a cosechar, no vas a traer tus 2, 3 crías de ganado para que ahí tú vayas administrando. No hagas nada de eso. Vete a este lugar y en ese lugar quédate quieto. Hay un salmo que dice, callad y ved que el Señor es Jehová. Estad quietos y ved que yo soy Dios. El ayuno es este tiempo de quedarnos quietos. Por eso no hemos empezado el estudio, porque ahorita estamos quietos volteando a ver a Dios, para que Dios se muestre Dios, para que Dios nos dirija, para que Dios nos hable, pero para que Dios se mueva. Y Elías está ahí todos los días esperando que lleguen los cuervos en la mañana y en la noche. Y tú lo lees y tú dices, qué padre. Pero yo te aseguro que si tú y yo fuéramos Elías, hay un fenómeno que nos pasa. Y es que aunque nos hayamos alimentado el día de ayer, tenemos esta duda o esta afán, porque Jesús dice, por nada estén afanosos, de qué será de nosotros el día de mañana, ¿sí o no?
Todos los que estamos aquí, en tiempos pasados, Dios nos ha rescatado de nuestras circunstancias difíciles. Tenemos testimonios para aventar para arriba. Podríamos hacer un libro. 101 maravillas de Dios. Entre todos llenamos fácil 101 maravillas, 101 testimonios de cómo Dios se movió, de cómo Dios hizo, de cómo nos faltaba y Dios trajo. Todos tenemos, es más, muchos hasta tú llenas ese 101, tú solito. Sin embargo, cuando viene la nueva escasez, se levanta en nosotros esta duda de cómo le vamos a hacer mañana. Por eso digo que aunque Elías comía el día de hoy, tenía que estar pendiente de los cuervos de mañana. Lo maravilloso es que los cuervos llegaron cada día que se necesitó. Tú y yo leemos el pasaje y parece que es rápido. Fue lo suficientemente lento como para que todo un lago se secara por la sequía. ¿De dónde bebía él? De ese lago. La comida se lo traían los cuervos, pero él bebía del lago de Querid en donde estaba. Y ese lago se secó. ¿Y se secó por qué? Porque Dios así lo mandó. Imagínate que tú estás ahí y Dios te dice, este lago es tu sustento, pero luego Dios mismo lo seca. Es un trato extraño, es un trato que a veces se nos pasa por encima cuando lo leemos. Pero Elías estaba viviendo las consecuencias de la misma palabra que él mandó, que él profetizó, siendo que él sí estaba buscando a Dios. Y se apaga el lago. Y a veces, ¿sabes qué? Este lago significa corte. ¿Qué significa? Corte. El tiempo de ayuno muchas veces es un tiempo donde Dios nos mete para cortar cosas. Querid es un tiempo donde te van a cortar. Te van a cortar de dónde viene cierta fuente para que tú no confíes en esa fuente. Tú confíes en el Señor. Es un tiempo donde tienes que estar ahí y de repente el agua se escasea y todo se corta. Y cuando todo se corta, Dios le dice, ahora levántate y ahora te la voy a poner todavía más fumada. Más de que necesitas fe. Mira, te vas a parar, Elías, y te vas a ir a esta otra ciudad que se llama Sarepta, que es chiquitita. Y ahí yo he preparado para que la mujer más rica del pueblo te dé comer. ¿Así decía? No. Yo preparé para que el empresario de ese pueblo te dé de su banco de alimentos. No, dice así. Yo tengo una viuda. Las viudas en Israel representan necesidad. ¿Por qué? Porque la mujer en aquel tiempo no trabajaba. La viuda era una mujer que se había quedado sin su sustento, porque ya no estaba en casa de papás y su marido había muerto. Esa mujer dependía de las bondades del resto de Israel, de lo que el pueblo, porque el pueblo se encargaba de sus huérfanos y sus viudas, pero era lo que ellos le podían dar, no lo que ella podía generar, ni las riquezas, ni nada. Y en una ciudad donde Sarepta era una ciudad pobre, y aparte están pasando por escasez, y es una mujer viuda, y añádele que tiene un hijo. O sea, es la mujer amolada de las amoladas, de las más amoladas. Y le dice Elías, ve, ella te va a sustentar. ¿Y qué hace Elías? Va. Elías tiene fe. Está siendo tratado. Ya vio los cuervos, ya vio que le daban de comer. Se le secó el agua y fue por la misma palabra. Y tal vez él está sintiéndose ahí atribulado y diciendo, Señor, pues, ¿en qué momento se me ocurrió dar la profecía? ¿Verdad? Mejor no lo hubiera dado. Luchas internas, porque así nos pasa. Estás sirviendo al Señor con todo tu corazón y hay consecuencias de ese servicio. Y viene el enemigo y te dice, ya ves,
¿Para qué sirves? ¿Para qué le echas ganas? ¿Para qué te esmeras? ¿Para qué te desvelas? ¿Para qué oras si las cosas no cambian? El tiempo de sequía es muy desesperante porque parece que no va a acabar. No te das cuenta cuando entraste, pero ya que estás en medio, tú piensas que ese tiempo no va a acabarse, porque no se ve por dónde. Ya se te fue la esperanza. Primero decías, al rato llueve, y al ver que no ha llovido, de repente ya tu corazón mengúa y dices, de aquí ya no vamos a salir. Y te vuelves la viuda que dice, voy a acabarme lo poquito que me queda para morirme. Lo que me toca aquí es morir, mejor morirme. Yo no sé si has estado en esas circunstancias donde le dices, Señor, mejor llévame. Estoy viéndola tan difícil que no me voy a suicidar porque sé que no es de Dios, pero si te apiadaras y me llevaras, me harías un gran favor, Señor. Ya que los que dejo que se arreglen ahí como puedan. Esta mujer está en medio de eso, donde dice, me queda nada de aceite y nada de harina. Una cosa de nada. Me alcanza para menos de 2 tortas seguramente. Y voy a cocinarlas y luego ya. Yo no sé cómo era el plan de dejarse morir, si se iban a acostar viéndose la cara el uno al otro hasta que ya, no sé cómo era el plan. Y esta mujer que está en medio de eso, llega un pelado a decirle, dame de comer. Mira, vengo de parte de Dios. Dame de comer. Y lo que siempre les digo que suena muy ofensivo, si lo ponemos en el contexto del día de hoy. Imagínate que tú que tú estás en tu casa con un cafecito y te juntaste con tus amigas cristianas que cada quien va a otra iglesia y una de ellas te dice, pues que el pastor me dijo, deme todo el dinero que tiene y confía en Dios. ¿Qué pensarías tú de ese pastor? Otra vez como el Chavo del Ocho, ratero. Si es que el pastor se paró, se puso delante de mí y me dijo, a usted que le acaba de caer ahí una herencia, démela completa y confía en Dios. Yo te diría, ese pastor es un ratero. Yo, Abimael, en el contexto de hoy. Y Elías se para y le dice a la mujer, dame de comer a mí primero antes que a tu hijo. Y las que son mamás ya están ofendidas. ¿Cómo se atreve ese hombre? Pero era Dios hablando. Porque cuando Dios habla, Él quiere ser primero. Antes que tu hijo. Antes que tus hijas, antes que tus nietos, antes que lo que más amas. Dios quiere ser Él antes que todo. Cuando Dios viene y se pone de ti, lo que más te guste es lo que Él quiere ser antes que eso. Por eso yo les recomiendo, nunca hagan esas oraciones de Dios, nada más no me quites esto, porque es lo primero que está en la vista de Dios. De decir, eso es con lo que tu corazón está luchando, vamos a ver. Y Dios viene en medio de Elías y le dice a la mujer, dame a mí primero. Y la mujer, algo se le despierta en ella una fe. Y hace como Dios le dice. Y ve el milagro de la multiplicación. Cuando tú pones a Dios primero, lo poco que tienes te va a rendir más que si tuvieras millones acumulados. Cree en Dios. Cree en Dios. Y ponlo a Él primero y dale a Él lo que Él merece. Tu mejor tiempo, tu primer aliento en el día, tu primer tiempo de la mañana, tu mayor esfuerzo, tu palpitar, tus energías. Ponlo primero que a tus hijos, ponlo primero que a tu marido, que a tu esposa, ponlo primero que a todo. Ojo, no te estoy diciendo desatiende a tus hijos, desatiende a tu marido, desatiende a tu esposa. No estoy diciendo eso porque luego me cambian las palabras. Estoy diciendo pon primero a Dios. Y te aseguro que Dios te va a dar chance de que los atiendas bien.
Pero pon primero a Dios. Somos buenos para poner excusas de por qué no servimos a Dios y aventamos esto, ¿verdad? Es que Dios me dice que yo honre a mi marido, ¿verdad? Y entonces yo primero voy a poner a él y no le voy a dedicar el tiempo que necesita Dios. No, tú dedícale el tiempo que necesita Dios ser primero y vas a ver cómo Él te va a abrir espacios para seguir haciendo lo demás. Es que yo tengo que proveer a mi familia y por proveer a mi familia necesito trabajar y entonces no me puedo involucrar en las cosas del reino. No, trabaja, échale ganas en tu trabajo, sé el mejor ahí y aparte haz las cosas del reino. Y sí se puede. Porque a mí por mucho tiempo me dijeron, sí, Abimael, ¿tú por qué no trabajas? Ahorita trabajo, tengo 2 trabajos y en uno a veces hago horas extra y sigo sirviendo al Señor. Amén. Los cambios que hemos hecho de horarios no es porque yo no pueda venir a trabajar a servir esa hora, es para tratar de ser más efectivos. Nunca ha sido porque, no me alcanza el día. El tiempo que tuve que dejar de trabajar un día y ceder mi sueldo de ese día a otro compañero para que me cubriera, se hizo, porque primero es Dios. Amén. Y todo lo demás Dios siempre suplió y suple y lo seguirá haciendo. Pero Elías está en medio de esta estrechez, pero en esa estrechez él sigue con fe. Y no lo leo por tiempo, pero en lo que sigue del capítulo 18, Elías ahora regresa donde está Acab, porque Dios le dice, ya se acabó el tiempo de la sequía, ahora vas a orar para que llueva. Di conmigo, ya se acabó la sequía. Mi amado, aunque la sequía dure mucho, la sequía tiene un fin también. Va a haber un día que va a volver a llover. Y el ayuno es esa llave espiritual muchas veces que cuando estamos en sequía, abre las nubes para que vuelva a salir agua. Porque es buscar a Dios, es la promesa que como la comencé, la predicación en 2 de Crónicas. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y me buscaren y se arrepienten, ¿verdad? Yo veré desde los cielos y yo vendré y sanaré su tierra. Si yo hubiera, ese versículo antes dice, si yo hubiera cerrado los cielos para que no llueva, pero mi pueblo hace esto, entonces yo voy a hacer llover y voy a sanar la tierra. La falta de lluvia en la Biblia siempre fue un trato de Dios para con ellos, por desobediencia. Pero el tiempo en medio de él, el quebrantarnos y el ayuno es un autoquebranto. El ayuno es no esperarte a que Dios te quebrante, es quebrantarte solito. Amén. Y eso es mejor. Eso es mejor, que tú mismo te quebrantes. Entonces la lluvia va a volver. La lluvia va a regresar. Tienes que tener fe en esa lluvia. Por eso escogimos hace rato esa canción. Somos una manada pequeña, somos un grupo, un rebaño pequeño, pero la lluvia va a venir sobre este rebaño. Y de lejos, cuando Elías se pone a orar, de eso quiero hablar la próxima vez que hable, pero me voy a adelantar. Cuando Elías se pone a orar para que llueva, porque Elías dice, va a volver a llover, y manda a todos a que actúen como si fuera a llover, pero luego él se tiene que poner a orar para que llueva. No nomás era soltar la palabra, era ahora interceder por la lluvia, y trae un siervo con él, al que le dice, ve y sube al monte y fíjate si de a lo lejos se ve que llueve, se ve que viene algo de lluvia. Yo voy a estar aquí orando y tú cuando termine de orar sube. Hizo eso 7 veces. Las veces que sea necesario. Eso habla de la oración hasta que pase. ¿Cuánto tiempo tenemos que seguir orando hasta que venga la lluvia? Hasta que llueva. Me voy a mantener y me voy a mantener y me voy a mantener y tengo que ir a ver 7 veces, pues 7 veces voy. Yo creo que el siervo para la quinta debe haber estado bien fastidiado, ¿verdad? Si ya sabe que no hay nada, ¿para qué me manda aquí? Ya sabía que no. Elías no. Le dice, ve otra sexta. Y ya yo creo que en la séptima rato dijo,
ya ni voy a regresar, ya de aquí me largo. Pero ¿qué pasó en la séptima? A lo lejos se ve una pequeña nube como la palma de una mano, chiquitita. Y baja y le dice, hay una nube del tamaño de la palma de una mano. Nada de aceite, nada de harina, una nube insignificante. Ahí calificamos tú y yo, vidas insignificantes. Mi mamá tiene una frase que es bien ofensiva. Y te dice, ay, ay, serás la gran cosa. Ella la dice con otra palabra más fea. Pero usa esa palabra. Y a veces el diablo viene y te dice, ay, ay, tú cambiar una nación, tú cambiar una generación. Tú crees que tú vas a hacer la diferencia en tu familia. Tú no traes nada. Ustedes, cielos abiertos. No, por favor. En vez de que venga más gente, la que está se va. Viene y te dice el diablo, ¿no? Porque si te lo dijo a ti, ya me lo dijo a mí 20 veces, créeme. Me lo dijo por los dos oídos, de frente y de atrás, y luego ya va contigo. Pues sí, con una nube pequeña. Cuando Elías ve eso, Elías les dice, bajen y resguárdense, porque una gran lluvia viene. Y como que yo me imagino que el siervo se quedó. ¿No me oíste? Que era del tamaño de la palma de una mano. Eso es ahorita que tú la viste, pero deja que Dios la traiga. Esa pequeña cosa que a lo lejos se ve insignificante, cuando está en las manos de Dios, va a ir como una bola de nieve. Pequeña, pero va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer. Nosotros tal vez nos está tocando ser la generación de la bola de nieve, de la nube pequeña, que va a empujar para que en un futuro estos sean miles de personas. Pero las miles de personas no llegan de la noche a la mañana. Hay arduo trabajo, hay lágrimas, hay desesperación, hay tardanza en cada obra que Dios ha prosperado. Y uno pensaría que los otros lugares, algo tienen ellos que nosotros no. Ellos han vivido su historia y nosotros no la hemos visto. Cuando yo escucho al pastor Rodolfo sus historias, digo, su mecha. Estuvo en Japón 10 años con 2, 3 personas. Yo estoy en México. Yo tengo barbacoa todos los domingos, ahorita en el ayuno, ¿no? Pero fuera de eso, yo tengo mi comida, yo tengo mi lenguaje, yo estoy con mi familia. Yo no estoy al otro lado del mundo dependiendo, a ver, metiéndome a la tarjeta, a ver si alguien mandó la ofrenda que tenía que mandar para yo sobrevivir. Y ellos así estuvieron 10 años. Y luego vienen y pum, Amistad de Monterrey crece de la noche a la mañana. No, no es de la noche a la mañana. Es que ese hombre ha sembrado por años con lágrimas. Y yo te invito a que sigamos sembrando conmigo, con mi familia, con lágrimas. Un año más. Amén.